cuando estás preparado es mucho más Sí. fácil ser creativo que cuando no estás preparado y no sabes qué hacer. Una persona en el mundo muere cada 6 segundos por una infección asociada a la resistencia a antibióticos. En realidad, en mi carrera he hecho cerca de 200 millones de pesos en proyectos de investigación. Tengo que entregar resultados porque esos proyectos son de gobierno de los Estados Unidos, obviamente. Y acá no se andan con cuentos de que mañana o pasado, ¿no? Entonces, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Parasitayón Podcast. El día de hoy estamos haciendo un nuevo contenido, un nuevo formato y nos enlazamos hasta Estados Unidos, ¿verdad, doctor? así es, el estado de Mississippi en el sur de Estados Unidos. Y vamos a tocar temas muy interesantes. De hecho, conozco al doctor desde el 2022, básicamente un investigador que está en Estados Unidos. ¿Y para qué les digo yo? Sí, ahorita el doctor nos va a hacer su presentación. Y recuerden que en este proyecto buscamos educar a la población mexicana y lo que siempre decimos, no se automediquen, un video de YouTube o de Facebook nunca suple una consulta médica y esta información siempre está avalada por profesionales de la salud. Así que, doctor Vidal, bienvenido a este proyecto, a este programa. Gracias, ¿no? Estoy encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio, Sí, tu audiencia. sí, y bueno, doctor, ¿había estado en alguna grabación anteriormente, algún podcast, o es la primera vez que... De podcast no, pero sí me han hecho una que otra entrevista en alguna otra ocasión y bueno, he estado haciendo enlaces en vivos con algunas organizaciones, sobre todo cuando hay congresos, me invitan mucho a participar en mesas redondas, entonces yo estoy en línea y estamos discutiendo diversos temas de índole, bueno, obviamente de mi especialidad que es microbiología y particularmente bacteriología. Sí, y también ahorita en pandemia, ¿no? Se volvió el medio para prácticamente todo, ¿no? Para impartir clases, pues para todo, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Bueno, al principio nos pedían que grabáramos incluso todas las clases y los siguientes años ponían las grabaciones, pero no es lo mismo. A veces ponemos las grabaciones, pero estamos en vivo por si necesitan, tienen alguna duda extra. Ah, Aunque obviamente lo ideal es la interacción en persona. Y bueno, ya nosotros regresamos a dar todas nuestras clases y todas nuestras actividades en persona, con muy pocas excepciones donde tenemos que hacer enlaces, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí en Estados Unidos el país es muy grande y cuando tenemos personas en, no sé, en Seattle que está del otro lado de la costa oeste y están enlazándose con Nueva York que está en la costa este, entonces muchas veces sí se pide que sean los enlaces en línea. Sí, claro. Y la verdad es que como yo siempre he dicho, la tecnología nos ha dado y nos ha brindado pues esta nueva manera, ¿no? De comunicarnos al final de cuentas. O sea, por ejemplo, nosotros, bueno, yo acá estando en Tabasco, usted estando en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y amigos, vamos a tocar Sí, temas muy interesantes. Y doctor, antes de que empecemos todo, las buenas preguntas, me gustaría que usted se presentara y nos diera básicamente una introducción de quién es usted, el doctor Jorge Vidal Granier, y pues para que el público sepa quién le está dando la información. claro, claro que sí. Mire, yo soy originario de Comalcalco, Tabasco, ahí nací, soy Jorge Eugenio Vidal Graniel. Estudié bueno, mi educación primaria, secundaria y preparatoria en Villahermosa, en la primaria en una escuela de Atasta, Ah, qué la pena, doctor. secundaria, sí, claro, claro, claro que sí. Yo estuve, bueno, de hecho yo estuve en el Jardín de Niños Héroes en Atasta. Ah, ok. Hace muy, hace muy poco llevé a mis hijos a que conocieran todas las escuelas donde yo estudié. Bueno, yo estudié en escuelas públicas, primaria, bueno, kindergarten, primaria y secundaria, que la hice en la Escuela Federal 2. Esta está en 27 de febrero, por si no la conocen. Luego estuve en la preparatoria Gregorio Méndez, que también está en 27 de febrero, entonces por la misma facilidad de que estaba en la misma zona. Terminando en la preparatoria me fui a Puebla a estudiar para químico farmacobiólogo. Ahí terminé mi carrera de químico farmacobiólogo, me gustó la microbiología, me gradué por promedio, cuando recién comenzaba
la universidad a dar graduaciones por promedio. Antes se hacían tesis y bueno, tuve la oportunidad de graduarme por promedio y me fui a México, a la Ciudad de México, a la Escuela de Ciencias Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico a estudiar una maestría con la especialidad en microbiología. Ok. Cuando terminé la maestría, tuve la fortuna de regresar un año y medio a Tabasco, a un laboratorio clínico de análisis clínicos, ya que soy QFB. Y además estuve yo en el laboratorio del Centro Médico La Raza, al menos por un año, haciendo prácticas profesionales. Regresé a Tabasco, al laboratorio Graniel, Laboratorios Graniel en Comalcalco, Tabasco. Ahí estuve año y medio aportando lo más que pude a nuestra sociedad tabasqueña y bueno, desafortunadamente o afortunadamente mi vocación era la ciencia y regresé a estudiar un doctorado en la Ciudad de México al Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ahí mi especialidad fue en microbiología celular. Terminando mi doctorado, me contrataron en Estados Unidos, en la University of Pittsburgh School of Medicine, o sea, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, como postdoctorado. En realidad dije contratado, pero esto es Como becado. una, un, es como una beca, un postdoctorado no es un grado académico, el último grado académico es un doctorado. Ok. Pero si uno pretende ser científico, entonces tiene uno que pasar entre 5 y 3 años en la siguiente etapa que se llama postdoctorado. Entonces, lo cual quiere decir que tampoco tiene uno un trabajo fijo, sino es una beca. Entonces, sigue uno estudiando otros 3 años más. Estuve en the University of Pittsburgh School of Medicine 3 años. Y justo ahí fue cuando estaba en que regresaba a México o no y me dieron un contrato en la Universidad de Emory para trabajar con el CDC, o sea, con los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta. Y ahí estuve alrededor de 10 años trabajando en Emory University y en Atlanta. Y bueno, y en el CDC. Eventualmente me hicieron otro contrato aquí donde estoy actualmente para traer mi laboratorio a la al Centro Médico de la Universidad de Mississippi y estoy en el Departamento de Biología Celular y Molecular. Bueno, y hasta ahorita estamos estables aquí. Me faltó decir que cuando fui a hacer mi postdoctorado, mi especialización fue en genética bacteriana. Ok. Y justo por esa especialización fue que me contrataron en Atlanta para llevar a cabo algunos proyectos de investigación en la Universidad de Emory y en el CDC. Muy conocido, de hecho, mundialmente. Eso me hizo que me quedara incluso en Estados Unidos. Estaba por regresar a México, tenía yo una oferta en la UNAM, por ejemplo, pero bueno, me llamó mucho la atención, creo que fue una muy buena oportunidad para mí ir a los centros de control de enfermedades y bueno, pues así fue la historia. Wow, doctor. Sí, tiene, prácticamente ha estado por muchos lugares en la República Mexicana y también, pues básicamente en Estados Unidos, ¿no? Sí, así ¿Y es. cómo vivió usted esa transición de estar en un lugar aquí, después en otro lugar, luego irse a Estados Unidos, la familia? ¿Cómo lo afrontó? Sí, bueno, el hecho de que haya yo pasado por, ¿no? Comalcalco, Villahermosa, Puebla, Puebla. Comalcalco otra vez y luego México. Y entonces ya traía, cuando fui a Estados Unidos ya traíamos cierta experiencia en los cambios. Sí, Lo que sí fue difícil fue el idioma, bastante difícil, adaptarse al idioma y a otra cultura, a otra manera de pensar. Fue un poco difícil. Nosotros en México obviamente tenemos una idiosincrasia y una manera de pensar y una filosofía diferente. sí, Y estoy hablando de investigación en particular, ¿no? Entonces las personas en Estados Unidos tienen una filosofía diferente a la investigación, ¿no? Entonces son muy directos y son muy dados a resultados pronto, etcétera, etcétera. La cultura, la comida, todo, el clima, ¿para qué vamos más lejos, sí, no? Yo, de Tabasco. sí, claro, cuando terminé mi doctorado me fui a Tabasco a pasar un par de meses en lo que mi visa y todo se arreglaba y además, bueno, pues cambié mi residencia, me iba a Estados Unidos, entonces tuve que guardar mis cosas tanto en casa de mis padres como en casa de mis suegros.
Entonces pasamos un par de meses en Tabasco, fue en pleno verano, ¿no? Ah, Estábamos, recuerdo claramente porque yo llegué entre agosto y septiembre a Estados Unidos y en grados centígrados, bueno, Villahermosa estaba, no sé, 35 grados centígrados. Cuando nos cambiamos a Pittsburgh, como al mes, llegamos a estar en 35, pero grados Fahrenheit, o sea, algo así como 2 o 3 grados centígrados. O sea, el lo cambio frío. fue dramático, ¿no? Y olvídate que después, a los 2 o 3 meses, ahí en Pittsburgh nieva, ¿no? Entonces cayó la primera nevada y bajó la temperatura a -5, -10 grados y fue bastante, Eh, fue muy diferente. Estados Unidos es completamente diferente en muchos aspectos, pero el clima es uno de ellos, ¿no? sí, totalmente. Y ni qué decir del idioma, ¿no? Es todo Un reto, ¿no? un Sí, reto, ¿no? Es un reto muy importante cuando llegas a un país diferente donde se habla un idioma. Pero no solamente eso, sino cuando llegas a un país diferente a competir. mm, Eso es lo importante, ¿no? No nada más, puedes ir de vacaciones y con el inglés que te enseñan en las escuelas sí, que dan inglés en México es suficiente para que te puedas comunicar y puedas pedir tus alimentos y entradas a lugares donde vas, ¿no? Parques, hoteles, etcétera. Pero cuando vas a competir es una cuestión diferente porque compites no solamente con gente de ahí mismo del país de Estados Unidos, sino compites contra gente que viene de Europa o contra gente que viene de Asia, ¿no? Los hindúes, por ejemplo, porque voy tan lejos. Hay muchísimas personas que vienen de la India muy bien preparadas y a ellos les enseñan en las escuelas en inglés, aunque ellos tienen otros idiomas, su idioma que ellos aprenden es el inglés. Entonces, eso fue clave cuando yo recién llegué. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? sí, Y es una filosofía diferente. En Estados Unidos, tus resultados son los que avalan tu trabajo y los que te llevan a diversos lugares, ¿no? Y, bueno, aquí está el sí, ejemplo. claro. No, yo no conocía absolutamente a nadie. Fui de lugar en lugar consiguiendo empleos, Que sí, digamos que hasta cierto punto sencillo por el trabajo que uno hace, ¿no? Se valora el trabajo, lo que uno aporta y te ofrecen, ¿no? Quedarte. claro. Y claro que así como usted, siempre está esa idea, ¿no? Yo creo que también durante toda su preparación, durante toda ese tiempo que usted ha dado clase, está como este sueño americano, ¿no? De ir a Estados Unidos, ¿no? Pero cuando uno lo dimensiona y dejar su familia, adaptarse a todo lo que usted mencionó, pues es un reto al final de cuentas. Doctor, ¿usted qué le diría a, por ejemplo, a un médico como en este caso que está en formación, que quiere ir a Estados Unidos a hacer una especialidad? ¿Qué consejos usted le daría de que tienes que hacer esto antes de prácticamente ir a Estados Unidos, ¿no? Puedes empezar a inclinarte por el área de investigación porque es importante y lo toman en cuenta. ¿Qué consejos usted le daría, así como para el examen de NAR que toman ciertas cuestiones como puntos a favor, ¿no? La vocación es muy importante. Uno tiene que saber qué es exactamente lo que quieres, qué es exactamente lo que quieres hacer con, con, con tus, con tus skills, qué son esas, con lo que ya has aprendido, ¿no? Es importante cuando uno va a otro lado, no necesariamente a Estados Unidos, pueden ir a Europa y en algunos lugares de Asia son muy buenos para terminar de entrenarse en diversos aspectos de la medicina. Yo obviamente voy a hablar específicamente en el área de la ciencia. Se me olvidó comentar que al final de cuentas yo me dedico a la ciencia, yo soy científico y además soy experimentalista. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no soy de lo que está sentado escribiendo cosas o firmando papeles, sino soy una persona que se dedica a hacer experimentos en el laboratorio, hacemos preguntas y damos respuestas a nivel experimental, ¿no? Entonces yo sí puedo comentar sobre las personas que quieren ir a hacer la ciencia. Primero la vocación. Okay. Tienen que saber el idioma de donde van a ir. Entonces, la vocación es lo importante en qué se quieren especializar, qué quieren aprender más y con eso que van a aprender, cómo van a aportar a la sociedad. Eso también es muy importante. Porque uno puede venir o puede ir al extranjero a hacer diversas cosas. Especializarse no solamente
te da un nivel mayor si vas a lugares donde hay mayor tecnología, mayores recursos, mayores conocimientos, sino que además implica una responsabilidad ahora. ¿Right? Algunas personas, tú lo dijiste hace unos segundos, el sueño americano puede tener diversas índoles. Puede ser, cada persona va a tomar el sueño americano dependiendo de lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué me trajo aquí en Estados Unidos a mí? Y a lo mejor eso va a servir como un ejemplo. Porque yo tenía dos ofertas. Yo dije nada más, me vine a Pittsburgh, pero yo tenía una oferta para ir a Alemania. Ok, Entonces, en ese momento ni siquiera, ni hablaba bien alemán, ni hablaba bien inglés, ni hablaba bien español tampoco. Así que, pero tampoco me preocupaba mucho porque no sabía yo para dónde iba. Yo fui a una entrevista a Berlín y al mismo tiempo cuando regresé pasé en Nueva York y de Nueva York me llevaron a Pittsburgh y cuando regresé a la Ciudad de México tuve que tomar una decisión y mi decisión fue venir a Estados Unidos. Y lo digo por esto. Tú, primero porque tú me comentaste el sueño americano y segundo porque cuando yo regresé alguien, me acuerdo que alguien dijo, no voy a decir su nombre, pero un profesor dijo, ¿cómo vas a...? No hay ni por qué decidir, tienes que irte a Berlín, es una ciudad cosmopolita, etcétera, etcétera. Es una de las 5 cosmopolitas del mundo, ¿no? Está Nueva York, Berlín, París, etcétera. En realidad, y yo escogí Pittsburgh. ¿Y por qué escogí Pittsburgh? Porque ahí estaba la línea de investigación que yo quería ok. seguir, donde yo me había entrenado. Imagínate que me querían contratar en una línea de investigación diferente por el currículum que yo ya había hecho en México. Y eso, las dos personas, tanto la persona, el profesor de Berlín como el de Estados Unidos, me dijeron exactamente lo mismo. Si tú pudiste hacer todo esto en México, pues ¿qué no vas a poder hacer en un lugar donde tengas todos los recursos disponibles? O sea, yo estaba compitiendo con las personas de Alemania, estaba compitiendo con las personas de Estados Unidos, pero con los recursos que tenemos en Sí, México. claro. Entonces, eso fue lo que cuando yo empecé a buscar trabajo que hizo que me dieran la oferta. O sea, tú no te puedes imaginar. No, yo soy de ahí de Tabasco, una persona de nuestra sociedad tabasqueña que reciba una oferta para ir y con todo pagado a dos de los lugares de primer mundo más importantes, que es Alemania y Estados Unidos. O sea, tal cual, llegaron mis boletos de avión y mis reservaciones. Una cosa que pues puede ser increíble para una persona Sí, que no tiene mucha y más experiencia, ¿no? estando joven. En, re- Sí, entonces los consejos, primero, que sepan que es una responsabilidad, no solamente una oportunidad. En México tenemos una muy buena educación, aquí está el ejemplo, ¿no? Y además la educación, la educación pública es muy buena. Sí, Y aquí está el ejemplo. Yo siempre lo digo cuando me han llevado, incluso ahí en la UJAT, cuando fui a dar la clase, así me presenté. Bueno, yo estudié en Atasta y luego estudié en la Universidad de Puebla y luego estudié en el Politécnico, donde no pagamos absolutamente nada, ¿no? El gobierno tiene un subsidio en esas universidades. Entonces, son instituciones públicas que nosotros tenemos al alcance y de un nivel grande que te llevan a hacer cosas que, bueno, ni tú mismo te lo imaginas, ¿no? sí, Entonces, la preparación, el idioma y saber que van por una responsabilidad depende de lo que quieren hacer. Obviamente, las personas que son médicos y quieren ir a hacer, no sé, un curso de radiología, bueno, esa es una cuestión diferente, ¿no? Van a regresar seguramente a Tabasco o cualquier estado en México a aportar a la sociedad con unos conocimientos mejores y pues seguramente van a aportar a su economía porque van a poder cobrar un poco más caro sus consultas, ¿no? Pero bueno, cada quien sí. tendrá sus propias específicas metas cuando decide ir al extranjero. Sí, sí, porque justo usted le da el clavo y usted lo decía, siendo usted tabasqueño, en este caso, muchas veces, no sé si le pasó al principio, pero bueno, como mexicano, ¿no? Y parte de la ideología que se tiene es de resolver con lo que tienes en ese momento, ¿no? Sí, Pero, ¿qué pasa sí, cuando, no sé si a usted le pasó, muchas personas se achican al estar en entornos grandes, ¿no? Por venir quizás, no sé, de Tabasco. ¿Le pasó eso usted estando allá? ¿Le dio como algún tipo, no sé, síndrome del impostor? ¿Cómo manejó usted ese hecho de decir, ok, hace días estaba en Tabasco,
y ahorita estoy en Estados Unidos haciendo investigación experimental, ¿no? Sí, la verdad no, yo desde que me fui sabía primero lo que yo podía hacer. Ok, Para mí cuando yo decidí al extranjero lo tenía muy claro y además sabía que me iba a enfrentar con diversas situaciones. Lo, lo inesperado, obviamente tú tienes que parar, detener unos segundos y pensar en las situaciones que vienen. Sí, hubieron muchísimas cosas nuevas, ¿no? Nosotros en México trabajamos diferente a cómo se trabaja en Estados Unidos. Los materiales llegan de un momento a otro, o sea, aquí no puedes decir, no, mañana voy a hacer el trabajo, no, uno llega, por ejemplo, en México sucede muy común que compras un reactivo, te llega a los 2 meses. ujú, En Estados Unidos vas a una máquina como las que venden sodas y ahí compras tus reactivos y salen y sigues, o sea, esa es la rapidez, ¿no? ok, Esa parte de adaptación fue probablemente el reto mayor que tuve, porque yo no lo podía creer, o sea, tenía que adaptarme a cosas que yo no sabía, que ni siquiera me pasaba por la cabeza que existía, que yo pudiera ir a sacar de una máquina como de Coca-Colas una polimerasa o geles para lo que sea. sí, Eso sí fue interesante. Con respecto a pensar que unos impostor, achicarse enfrente de las otras personas, a lo mejor si no me hubieran dicho, porque me lo dijo claramente el profesor de Pittsburgh, así como te lo dije hace un rato, no, a mí me interesa mucho contratarte y quiero que cuando regreses tomes una decisión. O sea, y lo mismo pasó en Berlín, cuando yo ya vine con una propuesta verbal, es una especie de beca, no un ok, contrato. No te mandan un contrato para que firmes, sino tú tienes que aceptar y entonces ya te mandan unos papeles para que comiencen los trámites. Entonces, así me lo dijo tal cual. Y acá tengo mis estudiantes, ¿no? Yo acababa de terminar el doctorado y habían otros estudiantes de doctorado estadounidenses y yo tenía exactamente el mismo currículum que ellos. Pero ellos con toda la tecnología, la que ya te acabo de sí, contar, ¿no? De que pueden ir y sacar los reactivos de una máquina en el segundo que quieran y yo tengo que esperarme 2 meses y mientras tengo que esperarme 2 meses tengo que ser creativo para hacer otras cosas, sí, para que se acumule toda esa serie de datos que luego te lleva pues a donde me llevaron, ¿no? Entonces, en realidad yo ya estaba muy seguro de mí mismo. Tenemos una gran ventaja en México de que las personas a nivel de investigación están muy preparadas. Yo mismo estuve a punto de regresar a México, bueno, por diversas situaciones, sobre todo de vocación y de lo que yo necesitaba desarrollarme. Quedé en Estados Unidos, pero hay muchísimos, yo tengo muchos compañeros, yo colaboro con investigadores en México y la competitividad y todo lo que ellos muestran, enseñan y instruyen a los estudiantes nos da esa competitividad. claro, A ese nivel, no, que yo recuerde, no hay síndrome del impostor, o sea, que te creas, que te sientas menos. Tienes problemas porque no puedes competir igual con el idioma. Esa es una barrera importantísima. Yo sí he visto personas tirar la toalla porque no pueden hablar el idioma y cuando estás... es una dinámica diferente, ¿no? Por ejemplo, tus resultados son los que hablan, ¿no? Son los que te llevan al siguiente nivel. Acá te dicen, no sé, cuando llegas te asignan un presupuesto y te dicen esto es lo que vas a gastarte, pero me tienes que entregar resultados, ¿no? Entonces, si quieres más presupuestos, tienen que entregar resultados y cosas sí, así. claro, Sí, claro, de entrada yo más o menos tenía un presupuesto como unos $100,000 cuando yo recién llegué, ¿no? Entonces, yo nada más callaba, escuchaba y pensaba, ¿no? Porque decía, wow, $100,000. sí, Oye, ok, está bien, decía, no, sí, no, sí, yo tengo $100,000. Cuando llegué a Atlanta me dijeron, tienes $2 millones para gastarte en 2 años, pero si no haces plata, pues te tienes que ir. Y entonces ese wow de que eso no existe en México. sí, Acá llegas y ahí te quedas casi para siempre cuando te contratan, ¿no? sí, Y acá, en cambio Estados Unidos no, depende mucho de los contratos. Entonces, al nivel que estamos en ciencia, y hablo por la mayor parte de las instituciones en México que forman doctores en ciencias competitivos, no creo que haya ese síndrome del ok, impostor, pero sí creo que hayan retos que hacen que
la persona tire la toalla. Ahora, otros investigadores se regresan ellos mismos y me da muchísimo gusto cuando yo veo a mis compañeros volver a aportar a México lo que nos dio, ¿no? En mi caso, yo trato, y lo acabamos de platicar, acabo de regresar de Guadalajara de un congreso de químicos. En realidad, por lo que yo hago, yo no necesitaría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Regresar, ir a México a dar pláticas, pero lo hago porque me siento con la responsabilidad. En México, en México estudié, no solamente estudié, estudié gratis y a un nivel tan grande que me ha traído a Estados Unidos, pero yo en realidad voy a todas partes del mundo, ¿no? Este año estuve en Corea, el año pasado en Vietnam, el antepasado en Filipinas y voy por todos lados. Entonces, eso para mí, yo me siento con la responsabilidad de volver y aportar mi granito de arena a nuestra sociedad en México y en Tabasco. Bueno, tú mismo me viste allá en Villahermosa en algún congreso, Sí, ¿no? sí, ahí fue donde lo conocí, ¿no? De hecho, importante, doctor, que yo lo conocí en el congreso que le mencionaba, el Internacional de Sojar, y también lo conocí por una sesión que se dio de laboratorios, que fue, Ok. ahí también lo conocí. De hecho nos tomamos una foto, yo creo que no se acuerda mucho, pero, pero sí, Ok. sí, de hecho, Bueno, luego me la mandas, pero sí, por eso tenía su número, ¿no? ok. Sí, Doc, es importante lo que menciona, ¿no? Y un poco de lo que usted me comentaba es acerca del costo de la investigación, ¿no? Yo acá en Ojat hay lo que llamamos verano científico, ¿no? Y en este caso hablaba yo con un doctor, el doctor Argeo, que es investigador, y que la mayoría de investigadores, ya sea doctores, químicos o que estén haciendo investigación, ellos mismos tienen que pagar su investigación, ¿no? Y contrasta mucho, ¿no? Con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y la pregunta que le gustaría hacer es, ¿por qué es tan cara la investigación? Porque la gente pensaría que $100,000, wow, o sea, te gastas 50 y lo demás lo guardas, ¿no? Bueno, hay dos cosas. En México solamente pagas los reactivos Ok, y las publicaciones. En Estados Unidos tú pagas los reactivos, las publicaciones y a las personas. ok. O sea, yo por ejemplo ahorita, en realidad en mi carrera he hecho cerca de 200 millones de pesos en proyectos de investigación al día de hoy. Ahora mismo tengo un proyecto de 40 millones de pesos, que son 2 millones de dólares. Pero de esos 2 millones de dólares yo les tengo que pagar a las personas Sí. que contrato. Y entonces aquí es donde está la diferencia, ¿no? Y por qué con respecto a investigación las personas se mueven más rápido. No solamente porque los reactivos están más rápido al alcance de nosotros, sino porque yo voy a contratar a una persona, para mi proyecto de investigación, que sé que yo tengo que entregar resultados, porque esos proyectos son de gobierno de los Estados Unidos, obviamente, y acá no se andan con cuentos de que mañana o pasado, ¿no? Entonces yo voy a contratar a una persona y los voy a pedir también datos constantemente. Eso es uno por lo que es caro. Por ejemplo, acabo de contratar a un chico japonés. Y el chico japonés eh, gasta al año alrededor de $80,000, creo que, pero eso es porque es una especie de beca. Ok. Él está haciendo un postdoc, lo que yo llegué a hacer a Pix, con la diferencia de que un postdoc ahorita gana el doble de lo que ganaban cuando yo era postdoc. Entonces, se llevan alrededor de $80,000, que son que como unos 1,600,000 pesos en moneda mexicana. Y tú lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, si el proyecto, yo tengo 2 millones para 5 años, ¿no? Entonces, si yo lo contratara 5 años, serían 80,000 cada año y haz la cuenta, ¿no? Son 300 y algo, o $400,000. Entonces, nada más del salario de la persona que va a ser una de las personas operativas, casi se va a $500,000. Entonces, por eso es tan cara la investigación en Estados Unidos. Pero por eso funciona, porque si él no funciona y no me entrega los datos que yo prometí que iba a entregar, entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Le voy a decir gracias, pero regrésate a tu país, o aquí no te puedo contratar más, y así tal cual, ¿eh? O sea, no hay, no Está- hay no, un, nada.
No hay un sindicato Eh, que les permita que lleguen a tomar café todos los días y no hagan nada. No, todos los días hablamos y todos los días te entregan datos y claro, conforme, y es es una una bola de nieve. Él está por recibir $25,000, que es de sus datos. O sea, así es como se junta toda la sí, investigación. sí, claro. En México no se tienen que pagar salarios porque los salarios los absorben las instituciones, ¿no? La UJAT, por ejemplo, o en el caso del Cinvestav donde yo estudié, bueno, pues el Politécnico. En realidad el Cinvestav tiene ¿cómo se llama? Su propio presupuesto federal. No depende del presupuesto del Politécnico, aunque como están en la zona del Politécnico, todos los confunden con ser del Politécnico. Pero bueno, entonces, la investigación es cara, sí, claro, porque los reactivos y las polimerasas y todo lo que utilizamos son caros hasta cierto punto, y eso no se puede evitar, pero eh, tiene toda nuestra tecnología y los avances biomédicos que existen vienen de investigación, ¿no? Hablabas de antibióticos hace rato, resistencia a antibióticos. Bueno, los antibióticos se descubrieron por personas que hacían investigación. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de que sí es caro, pero desde el punto de vista de negocio, sí es caro, pero vas a recuperar tu inversión. Es una inversión, Sí, pero la recuperas. Ahora bien, cuando digo la recuperas, es donde tienes que tener la visión, donde tienes que saber qué vas a invertir para investigación. Y eso en países latinoamericanos como México, pues es muy variado. En Estados Unidos es más directo. Tienes que, ellos invierten en investigación biomédica que tenga un impacto a corto y mediano plazo, no a largo plazo. Y muchas veces que tenga ese impacto que lleve al final de cuentas a retribuir hasta cierto punto el dinero de diversas maneras. Por ejemplo, yo encuentro, está sucediendo y esto lo he hablado los últimos días y lo estuve hablando ahí en el Congreso de Químicos para decirles, miren, por ejemplo, yo agarro un anticuerpo, lo marco con una molécula que brilla y lo uso para diagnosticar neumonías. Entonces, yo como científico eso es lo que hago. Lo pruebo y mando un artículo científico con esos datos y digo, ese anticuerpo funciona. Ok, ¿qué va a pasar? Después, porque yo soy científico, no soy negociante, pero hay gente que tiene compañías y la gente que tiene una compañía lo va a ver y va a decir, lo voy a agarrar y lo voy a poner en un sistema de diagnóstico y entonces yo voy a hacer plata. Right? Entonces, al final de cuentas, ellos van a hacer dinero y el dinero se queda aquí en Estados Unidos. Porque entonces ya hacen un sistema de diagnóstico, lo venden en todo el mundo y hacen dinero. Entonces, en realidad a nosotros no nos dan el dinero para eso. Nos dan el dinero para que llevemos a cabo avances biomédicos. Pero de entrada, si además tiene un componente económico, pues todavía mejor, porque no solamente es un avance biomédico, es algo nuevo, es algo muy importante, sino que además a lo mejor alguien va a hacer plata de eso y el dinero se queda aquí en Estados Unidos. Entonces, por ahí va la cosa en algunos de los sectores, no en todos, depende de dónde, en qué sector estás trabajando en investigación en Estados Unidos. El mío principalmente pues es la biomedicina, la microbiología nuestros, el más importante lugar de financiamiento son los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. perfecto, Doc. Y qué bueno que menciona, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Porque también algo que hay que mencionar, y usted lo sabe perfectamente, es de que ciertas investigaciones son a largo plazo, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí, uno diseña proyectos que más o menos se llevan a cabo entre los 3 y 5 años, ¿no? Entonces hay proyectos de investigación que te pueden dar por 3 años o por 5 años, ¿no? Sí. Yo comentaba que tengo uno que lleva ya un año, pero es por 5 años y donde tenemos cerca de 40 millones de pesos. Ahora, a veces hay que ser
también lo digo cuando me han preguntado, una de las cosas que hacía 5 años, específicamente hace 5 años me invitaron a Oaxaca a dar una plática y dentro de esa plática estaban unos de mis compañeros con los que yo estudié, ellos se fueron a los estados, ¿no? Uno está en Sinaloa, el otro está en Oaxaca y tengo otro en Chiapas, etcétera. Entonces, hicimos una especie de reunión y donde el único que venía del extranjero era yo, ¿no? Y dentro de nuestras pláticas, pues ellos decían algo así como que pues yo tenía ventajas porque pues ya había mucho dinero aquí y todo. ¿Por qué decidí hacer? Lo que decidí hacer fue dar una plática de uno de los más importantes descubrimientos que hemos hecho en mi laboratorio Ok. y que lo hicimos en placas de medios de cultivo. Y entonces el mensaje fue, miren, todo esto que hicimos aquí gastamos el 20% de lo que ustedes han mostrado en sus diapositivas, yo estando en Estados Unidos, y es simplemente la creatividad es importante. Acá hay dos cosas importantes. Primero la creatividad y segundo la preparación. Sí lo entiendo yo también que muchas personas, sobre todo cuando están en provincia, les falta preparación y hay que hablarlos de esa manera. Es real eso. Yo mismo tengo tres profesores, dos de ellos de Tabasco, en mi laboratorio aquí en Estados Unidos, en año sabático. Y, y algo que tienen que reconocer es que les falta esa preparación, ese nivel extra que los va a hacer a que si no tienes plata, entonces puedes ser creativo, pero tienes que ser creativo cuando estás preparado es mucho más fácil ser creativo que cuando no estás preparado y no sabes qué hacer en realidad. Entonces, eh, es un ejemplo que yo utilicé hace algunos años en este foro, porque es muy común que se diga, ustedes en Estados Unidos Tienen, lo tienen todo. No, no es tan fácil además. Además, competir en Estados Unidos no es nada fácil sí, claro. para empezar. Y para acabar, hay cosas que yo mismo he hecho siendo creativos y he gastado muchísimo menos plata que mucha gente que está en Latinoamérica. Porque conozco muchos investigadores y los presupuestos no son nada malos. Sí, sí, claro. Y yo también he siempre dicho eso, no digo, no lo quiero comparar porque no es el mismo nivel, pero yo en la creación de contenido médico, a lo que me he incluso inclinado ahorita que estoy siendo estudiante, por ejemplo, muchas personas quieren la cámara 4K Sony que cuesta 50,000 pesos, ¿no? Pero con un iPhone, siendo creativo, buscando buenas tomas, dando datos interesantes, pues uno va creciendo, ¿no? Y sí, depende mucho, no tanto de la herramienta, sino de la persona que lo sepa utilizar. Porque tú le puedes dar a una persona un instrumento, no sé, un equipo de laboratorio, pero si no lo sabe explotar a su máximo nivel, pues va a ser como algo que no tiene los resultados, ¿no? Y doctor, usted que mencionaba Sí. todo esto, ¿qué cree que hace a un buen investigador, ¿no? Por la gente que nos está viendo, ciertos estudiantes también nos ven, ciertos profesores nos ven. ¿Qué hace a un buen investigador a nivel general, ¿no? La vocación es lo más importante, es algo que trae uno dentro, Ok, tienes que estar enfocado, ¿no? A lo mejor vocación y enfoque son dos cosas importantes. También lo he visto mucho que hay muchas personas que están desenfocadas y quieren saber de todo y no saben nada, ¿no? Eso es muy común en Latinoamérica. A mí mismo me piden que yo hable de diversas cosas y yo les digo, ¿saben qué? Mi especialidad es esta y no me voy a mover de aquí porque hemos llegado tan profundo el conocimiento que tenemos sí, que cualquier cosa que nosotros investigamos es nuevo y aporta a la sociedad. Entonces yo me muevo para otro sistema, voy a empezar de cero, voy a dejar lo que ya he avanzado, etcétera. claro. Entonces, vocación, porque el ser científico es diferente. Es tener esa inquietud y esa. ¿Cuál es la palabra correcta? Am, Curiosidad, ¿no? que quieres llegar todos los días, esa curiosidad exactamente, que quieres llegar a ver qué es lo que pasó con tus experimentos y cosas así por el estilo. Y el enfoque, porque es muy importante. Yo no conozco ningún
científico que haya tenido éxito con sus investigaciones, y cuando digo éxito es que haya aportado conocimientos importantes a nivel biomédico que no haya estado enfocado. Sí, Y sin embargo, hay mucha gente que está desenfocada, aunque son científicos, ¿no? Y eso lo dan diversas índoles. Entonces, la vocación es lo más importante y el segundo es estar enfocados, ¿no? Y bueno, ya dentro de todo esto incluye dónde te vas dónde te preparas y cuáles son tus líneas de sí, investigación claro. y tus herramientas, desde luego. Sí, claro. Yo por ahí había leído que las personas, ¿no? Lo vemos, en los competidores que van a, a las Olimpiadas, ¿no? Están obsesionados y enfocados en su objetivo, que es lo único que piensan, ¿no? Igual, también hay que traerlo un poco, ¿no? El entorno familiar, las relaciones, ¿no? Pero sí es Claro, importante, ¿no? Estar concentrado en lo que uno quiere. Doctor, y ahorita nos ponemos un poco más técnicos claro. porque iba a mencionar algo, doctor. Sí, no, es que eso lo que estás diciendo entra dentro de la vocación. Si Sí. tú no tienes vocación, te va a distraer incluso de que a mí me pasó, ¿no? Yo estaba estudiando un doctorado y mi beca eran creo que 7,000 pesos mensuales y la mayor parte de mis amigos ya en ese entonces, right, después de maestría y doctorado, ya llevaban 8 años de trabajar profesionalmente y todos hasta tenían comprándose casas y autos y todo. Y yo seguía andando en peceros, ¿no? Entonces si tú no tienes esa vocación, te va a afectar muchísimo en que te digan, oye, pero ¿a qué edad vas a trabajar? Mi primer trabajo lo tuve cuando tuve 35 Ah, años. Ya te imaginarás todo lo que te dicen, ¿no? De que hippie, que bla, 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 ¿no? Bueno, esa es mi vocación. Y no me arrepiento, pero es difícil y si no la tienes, la gente se queda en el camino. Muchas veces por eso se queda, porque los distraen las cosas normales, vamos a decirlo, ¿no? Porque para ser científico, pues desafortunadamente, mientras eres estudiante y tienes una beca y no hay manera, eres estudiante de 100% y no hay manera de que puedas tener un trabajo. Porque puedes tener un trabajo, pero entonces te desenfocas y no es lo mismo, nada más pierden el tiempo. sí. Pueden tener un grado académico bastante fuerte porque haces, no sé, te tardas 1 o 2 años más, pero desafortunadamente pierdes esa esencia del científico, que es especializarte en un grado tan alto que todo lo que encuentras es nuevo. Pero bueno, ok, sigamos porque se me hace que se nos está acabando el tiempo. Acá es sábado, ¿eh? Recuerda, tengo toda la familia aquí esperando Sí, atrás. no, no se preocupe, doctor. Pues Ok, nada más me gustaría también concluir un poco y un poquito, nos ponemos un poquito técnicos acerca de un tema que quiero tocar sí o sí, y es sobre la resistencia a antimicrobianos, ¿no? Yo creo que ese es ok. básicamente el tema con el cual finalizamos, doctor. ¿Puede comentarnos un poco, diciéndole a la población en general, qué es, cómo evitarlo y qué focos rojos debe uno considerar cuando un médico está haciendo una mala praxis, ¿no? En este caso. Claro. Wow, no, hay muchísimo. De hecho, la resistencia a antibiótico son mecanismos que tienen las bacterias para sobrevivir a un tratamiento con antibióticos. Eso es la resistencia. Entonces, una persona que tiene una enfermedad, digamos una neumonía o una bacteriemia o incluso una infección en la piel, si el antibiótico tiene ese mecanismo específico para sobrevivir al antibiótico que le están dando, pues obviamente que va a seguir proliferando, va a seguir enfermando a la persona y eventualmente los va a matar. ¿Qué tan grave es el asunto? Es gravísimo. Se mueren una persona cada 6 segundos. Una persona en el mundo muere cada 6 segundos por una infección asociada a la resistencia a antibióticos. Esto es muy nuevo. Estos datos acaban de ser publicados o dados a la luz por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Hacía 5 años, hay una historia atrás de esto. Hacía como unos 5 años había una predicción de que en el 2050 iban a haber 10 millones de muertos. En el 2050, 10 millones de muertos cada año en el mundo por infecciones asociadas a la resistencia a antibiótico. Entonces, eso era una predicción. La fundación de Bill Gates puso plata para que investigadores se reunieran e hicieran un estudio tal cual, con todo lo que se requiere para hacer un estudio epidemiológico, pero también con modelos matemáticos para que se supiera exactamente cuál es el problema. Y ese estudio salió en el 2022, justo después de COVID. Y lo que nos arrojó ese estudio es que estábamos cerca de 5 millones de muertos al año. Y aquí es donde viene todo el problema, ¿no? Entonces, por eso se desencadena una
crisis mundial que ya lo sabíamos que existía, pero ahora se está hablando de ella por las autoridades tal cual como la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque si en un año la resistencia a antibiótico mata a 5 millones de personas y el COVID mataba a 2, vamos a ponerle 2 en el año en que más mató, pues, y para el COVID cerramos el mundo, ¿no? Y no había nadie, todo el mundo se quedó en su casa por muchísimo tiempo y cosas así. Y en la resistencia a antibióticos no estamos haciendo absolutamente nada y mata 2 o 3 veces más en el año. Pues obviamente esto nos agarró en medio de la pandemia. Ese artículo salió en el 2022, ya estaban llegando la vacunación del COVID a niveles bastante altos, pero esperaron un tiempo para hacer pública toda esta información. Entonces, ya con el COVID controlado, entonces estamos viendo esta entrega masiva de datos de resistencia a antibiótico. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Nosotros que nos vivimos a principios del siglo XX no lo sabemos, pero cuando no había antibióticos, si tú pescabas una neumonía te ibas a morir, ¿no? Cualquier cosa. Las personas tenían 8 hijos porque 4 o 5 se iban a morir de cualquier enfermedad. Yo cuando voy a dar pláticas de resistencia a antibiótico en algunos foros pongo unos casos que yo he revisado de artículos de 1910, donde describen un caso, por ejemplo, de neumonía, donde el muchacho está en la escuela y lo mandan a su casa porque ya le dio dolor, le empezó a toser, Sí. y eso fue, digamos, el 10 de diciembre y se muere el 15 de enero después de un mes agónico. No hay antibióticos. Si no hay antibióticos, no hay nada que hacer. Pescas una infección, estás en tu casa literalmente pudriéndote en vida porque te tienen que abrir el pecho para que te salga toda la pus que hay, que está acumulada. Bueno, a eso vamos si no tenemos antibióticos suficientes, antibióticos efectivos. ¿Qué podemos hacer como sociedad y como médicos? Bueno, pues el médico hacer una buena práctica, no solamente prescribir antibióticos nada más porque llega el paciente y le tenemos que dar algo porque le está pagando la consulta, por ejemplo, a los que son privados, ni modo. Afortunadamente yo estoy en Estados Unidos y yo puedo decir ese tipo de cosas. Si yo voy a México es muy difícil, yo lo entiendo perfectamente que las personas en ese entorno es una práctica común. Sí. Le tienen que dar porque el paciente viene y le va a pagar una Y le- consulta. Sí, cuando se han hecho los estudios, de hecho tuve una clase de esto el jueves en la Escuela de Medicina aquí y los datos de aquí de Estados Unidos. Cuando se han hecho los estudios, 70% de las prescripciones que se hicieron para enfermedades virales. Cuando, ¿qué quiere decir eso? No necesitabas un antibiótico. ¿Y qué creas? Pues resistencia, las bacterias de flora normal, del microbioma. Entonces están teniendo ese reto con el antibiótico, generando resistencia. Cuando entre un patógeno normal se la van a pasar y se crea mayor resistencia. Hay muchos lugares en el mundo, incluyendo México y partes de Latinoamérica, donde la resistencia es tremenda. Hay una crisis, hay muchísimos. Hay gente que se muere y seguramente dicen ya le tocaba, pobrecito, estaba embrujado o lo que tú quieras. No, tenía una bacteria que tenía resistencia y nadie supo de qué se murió, ¿no? Entonces, el médico es muy importante, el químico también es muy importante que le diga al médico cómo son las cosas, que le dé un diagnóstico certero. No es lo mismo dar una medicina, un antibiótico para una bacteria gram positiva que para una gram negativa, y eso es parte del químico. sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no le vas a dar vancomicina para una infección con Escherichia coli porque es un gran negativo y no le penetra ese antibiótico. Así de sencillo, cosas muy sencillas que nosotros los químicos hacemos, se los tenemos que decir al médico, lo tenemos que hacer bien, pero se lo tenemos que transmitir a ellos. Ellos tienen que saber también si ven un reporte, oh, ¿cuál es esta bacteria que tiene? Pues es fulana de tal. Bueno, esta no se puede tratar con este antibiótico, ¿no? Entonces, el conocimiento de los principios es muy importante. Aquí sí lo tienen, ¿no? Los médicos saben los mecanismos justo por eso, para poder decidir.
Y el público, ya hablé de los médicos, ya hablé de los químicos, y el público también es importante porque nosotros es común que mandemos a nuestros hijos a comprar las medicinas con el doctor Simi, ¿no? O con lo que sea. Tenemos cualquier enfermedad, ya le queremos dar a nuestro niño o abuelito una medicina porque creemos que se va a morir, ¿no? Por cualquier cosa, por cualquier fiebre, antibiótico, sin tener ni la menor idea de lo que está pasando, ¿no? Si están preocupados por las personas, bueno, pues que vayan a que se hagan un diagnóstico y le digan al químico y al médico solamente deme antibióticos si es necesario. O sea, esto es un problema muy grave, muy grave. 5 millones de personas al año son 3 o 4 estados juntos de México, ¿no? O yo estuve en Jalisco, allá hay 5 millones, que se desapareciera todo Jalisco, en un solo año es algo bastante grave. Y bueno, lo dije, pero 5 millones y la predicción es en el 2050 10, va a ser mucho más rápido. Y entonces se va a convertir en la causa número uno de muerte. Ahorita es la número tres, una enfermedad infecciosa. El primero es la enfermedad metabólica, ¿no? La enfermedad cardiovascular, perdón, luego el cáncer y luego una enfermedad infecciosa. Bueno, se va a convertir en la número uno. Y conforme sigamos siendo este, descuidados con el uso de los antibióticos, se va a poner peor. ¿Hay esperanzas? Sí la hay. Hay varios antibióticos, un grupo de antibióticos donde hay muy poca resistencia, por lo menos aquí en Estados Unidos. Yo he estado en estudios clínicos de nuevos antibióticos. Y afortunadamente 2 de ellos pasaron las pruebas de la FDA, uno de ellos no pasó. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no tengamos antibióticos? Va a estar difícil, la gente va a tener que decidir por esos antibióticos que no pasan la prueba porque tienen efectos secundarios, salvar la vida, pero perder un riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante dramático. Y depende de nosotros, depende del público, depende del sector salud, de los químicos y de los médicos principalmente, pero también de nosotros que no pongamos esa presión en el médico para que nos dé algo, porque a lo mejor ahorita todavía hay algunas esperanzas, ¿no? Pero dentro de unos 10 o 20 años, la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es bastante negativa si seguimos en la misma tendencia, ¿no? Y es muy, muy grave. Sí, perfecto, doctor. Pues ya lo saben, toda la gente que nos está viendo, los médicos no anden recetando antibióticos si no es necesario. Y bueno, amigos, ya saben, recuerden todas las recomendaciones que dimos en este podcast. Así que por favor, no se automediquen, siempre lo decimos. No pidan ni exijan antibióticos. Y algo más que le gustaría agregar, doctor, para finalizar este podcast, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? ¿De qué manera nos podemos comunicar a alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud o sí, de que quiera pues más información? Claro, claro, me pueden, en realidad si ponen mi nombre en Google, Jorge Eugenio Vidal, porque desafortunadamente aquí en Estados Unidos nada más usamos un apellido, Jorge Eugenio Vidal y además UMMC o Jorge Eugenio Vidal y Streptococos, ahí les va a salir una gama de opciones. Por ejemplo, mi correo electrónico es jvidal@umc.edu. Ahí me pueden escribir si gustan. Y en redes sociales, bueno, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en LinkedIn y creo que estamos en todas, ¿eh? Y lo encuentran como Lab Vidal. Y probablemente el truco para encontrarnos es Lab Vidal Mississippi o Lab Vidal Streptococcus y con eso nos van a encontrar muy fácilmente. Lo que gusten, estamos a la orden para lo que necesiten. Obviamente yo soy bacteriólogo y además estudio enfermedades respiratorias, así que bueno, si puedo ayudar en algo, con todo gusto.